Se tiene que aprender hasta a respirar. Sí. Bien, parece que vamos a comenzar nomás, porque creo que no queremos ya como demorarnos mucho en esto. Yo creo que después se irá a transmitir el momento donde se pueda abrir el canal. Tenemos a la persona que nos está ayudando, pero no está dentro del participante. Algo debe haber pasado, pero vamos a esperar. Así que comenzamos, ¿les parece? Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta ceremonia inaugural del magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompaña el doctor Jorge Castillo, vicedecano de posgrado de la investigación de la Universidad de Santiago de Chile, la doctora Irene Magaña, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile, el doctor Julio Caroso, psicólogo, fundador y director del Observatorio sobre Violencia y Convivencia en la Escuela de Perú, la doctora Ángela Soligo, psicóloga, Universidad Estadual de Campiña, Brasil. Nos acompaña también el doctor José Gómez Herrera, psicólogo, México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos, bienvenidas a los nuevos estudiantes que ingresan al programa de Magíster en Psicología Educacional. Un cordial saludo para los estudiantes del programa, para los graduados, académicos, académicas, directores y profesores de diversas instituciones educativas. Muy buenas tardes. Dejo con ustedes al doctor Jorge Castillo, vicedecano posgrado de investigación de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias, Mario. Bueno, yo la verdad he estado escuchando atentamente la conversación antes del inicio de esta actividad. Bueno, ya denota que algo interesante va a pasar, creo, hoy día. Estoy en este momento en representación de la decana de la Facultad de Humanidades, la doctora Cristina Moyano, que por actividades comprometidas no voy a estar presente. Y aprovecho la instancia, bueno, para darle la bienvenida a todas las personas que han sido invitadas a este conversatorio, desde México, Bolivia, y los lugares que se han hecho presentes a través de ustedes. Y bueno, a la autoridad, a la doctora Irene Magaña, y a colegas también que están presentes, y en particular a los estudiantes que ya forman parte del programa y que se insertan o que se están integrando en este momento al magíster. Bienvenida, la bienvenida de parte de la decana de la Facultad de Humanidades y de mi parte también. Espero que estos 2 años, esperamos 2 años, 3 años máximo, sean transformadores y que dejen muy buenos recuerdos. Estoy en este momento actuando como mediador, como les decía, en representación de la decana, pero quisiera aprovechar para comentar 2 cosas. Lo que convoca hoy día, bueno, tiene que ver con la violencia en los escenarios escolares, y las personas del país y también quizás fuera sabrán que los últimos años en Chile han sido particularmente intensos y transformadores, y este proceso, la violencia, se ha expresado de múltiples maneras. Y me parece interesante señalarlo porque parece ser que hay pocos procesos que quizás pueden actuarse de tan múltiples maneras o ser polisémicos en el sentido de cómo se interpretan en función de los entramados que la actúan. Es decir, la violencia puede ser un proceso legítimo, puede ser un proceso cuestionable. Yo espero e imagino que este espacio puede servir como una entidad hermenéutica, un espacio de análisis que quizás permita dilucidar de qué manera se actúa, qué limitantes, qué problemáticas y qué posibilidades generan los escenarios educacionales. Y lo segundo es que quisiera felicitar al programa Magíster y al director del programa Magíster en particular por cómo estos últimos años se ha hecho explícito un esfuerzo y distintas actividades que lo que han hecho es visibilizar los procesos de investigación y visibilizar y plantear problemáticas altamente articuladas en los escenarios educacionales en el país. Esta es la tercera actividad en la que tengo la posibilidad de participar en poco tiempo y denota de alguna manera una intención explícita en situar problemas
y dialogar sobre problemas y de alguna manera abrir posibilidades para la reflexión en ese sentido. Así que muchas felicidades al programa en esa línea. Sin más espacio, sin querer ocupar más tiempo, quisiera darle el espacio, presentar ahora un video que que me entregó la decana de la Facultad de Humanidades para darle inicio a la actividad. Lo comparto enseguida. Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes. En particular quiero saludar a la directora de la Escuela de Psicología, la doctora Irene Magaña, al director del programa de Magíster en Psicología Educacional, doctor Mario Morales, a los invitados internacionales, doctor Julio Caroso de Perú, la doctora Ángela Soligo de Brasil y al doctor José Gómez de México. Al cuerpo académico que forma parte de este programa, a los y las estudiantes que han asistido a esta ceremonia. Junto con saludarlos y felicitarlos por la inauguración de este nuevo año académico del programa, me disculpo por no poder estar presente en esta actividad tan significativa para la vida universitaria y para la conformación de comunidades. El tema con el que se apertura el año académico, violencia en las escuelas, ¿qué hay detrás?, abre una pregunta para ser respondida desde la mirada de la psicología educacional. Sin duda que aunque en esta reunión probablemente no se resuelva el problema enunciado, sí aparecerán elementos, conceptos y formas de ingresar a este complejo fenómeno que hoy acapara varios minutos en los noticieros nacionales, pero que viene presentándose de diversas formas en el espacio escolar desde hace bastantes años. Yo soy historiadora y como tal no creo que pueda reducirse el fenómeno de la violencia escolar solo a la crisis desatada con la pandemia y el retorno a la presencialidad. Este es un tema más profundo que es necesario mirar interdisciplinariamente. Y en ese sentido coincido con lo planteado por la filósofa Liliana Fuentes, quien indica que hemos estado sometidos a situaciones de violencia desde hace ya muchos años, quizás décadas, que han ido escalando, modelos violentos que se han ido reproduciendo, interacciones violentas que los jóvenes han ido reproduciendo, padres, madres, y eso sumado además al tema de la pandemia que generó una especie de olla a presión. Y coincido más aún con lo que plantea el sociólogo Manuel Canales respecto de que esta violencia tiene relación con la profunda fractura social que vive en nuestro país. Tal como lo indicó para la radio cooperativa este sociólogo, ¿cómo se le explica a la juventud, dice Manuel, que va a los colegios comunes y corrientes, la desigualdad de sus oportunidades? ¿Cuál es el sentido final de todo ese esfuerzo para indicar que ahí es más frágil la obediencia? Y el más frágil, dentro de los frágiles, hace un síntoma. Estamos, dice Manuel Canales, cerca de la fractura, y por ahí aparecen como síntomas que naturalmente hay que tratar como tal. No veo más alternativa que cada quien entienda hoy día que estamos sobre una fractura que no permite orden hasta que cada quien vea cómo contribuye a la construcción de un nuevo orden. Todavía hay mucha resistencia a la palabra refundación, por ejemplo. Así, no solo la pandemia, sino que una desigualdad estructural y una segregación social que reproduce el sistema educativo. En un estudio hecho por la Universidad de Chile en el año 2017, los jóvenes indicaron que la presión que vivían cotidianamente, la desigualdad, la necesidad de rendir, la evidencia de no tener recursos en muchos casos, las situaciones familiares complejas que muchos tenían, de alguna manera los hicieron explotar. Y esto en el año 17. Ellos mismos señalaban que habían problemas de depresión en las escuelas, ansiedad, crisis de pánico, incluso patologías psiquiátricas, algunos brotes de psicosis, todo esto en relación a la situación de presión que se vivía un poco inherente al sistema. Por cierto, que este es un tema que para resolverse requiere de distintos cambios y de distintas miradas. Algunos quizás tengan que ver directamente con las escuelas, sus entornos,
los patrones de liderazgo, la necesidad de capacitar mejor a los y las docentes. Sin embargo, hay cuestiones estructurales de esta sociedad que no sé si tienen una solución tan pragmática o de tan fácil acceso. ¿Qué puede aportar la sociología educativa? Es una pregunta pertinente y necesaria. Los felicito por la iniciativa y espero que, aunque no encuentren la solución a un problema tan complejo, al menos el diálogo, el compartir saberes y experiencia nos haga más reflexivos frente a un tema que la prensa ha trivializado y fuertemente criminalizado. Les deseo una excelente jornada. Saludos desde el avión mientras cruzo la cordillera rumbo a Buenos Aires, conocida como la ciudad de la furia, a propósito de la violencia. Saludos a todas y a todas. Que tengan una excelente jornada y una excelente inauguración del año académico. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de estar en este inicio y bueno, bienvenido y bienvenida a todas. Gracias, María. Muchas gracias, doctor Jorge Castillo. Dejo con ustedes a continuación a la directora de la Escuela de Psicología, doctora Irene Magaña. Muchas gracias. Saludo a las autoridades presentes de nuestra universidad y sobre todo de forma muy especial a las distinguidas invitadas y distinguidos invitados que tenemos hoy en día. Quisiera simplemente señalar, tratar de ser breve, porque me parece que ya la decana ha dicho cosas sustantivas respecto de lo que sucede hoy, que en esta primera ceremonia, en este primer seminario que está realizando el Magíster en Psicología Educacional, damos también la bienvenida al nuevo curso 2022 de estudiantes del Magíster, ¿no? De nuestro Magíster. Y quiero aprovechar también la oportunidad para esbozar algunas consideraciones en torno al quehacer y el futuro del recorrido teórico e investigativo en el campo de la educación y la psicología que hemos emprendido como escuela, con el claro propósito de reflexionar sobre los desafíos propios del desarrollo de estas disciplinas en nuestra universidad. En efecto, en la actualidad nos vemos enfrentados a tener que resituarnos en el debate social, desafiando nuestras asentadas cosmovisiones e intentando legitimar desde nuevos inventos conceptuales el permanente intento de significar al mundo y al hombre y por supuesto a la mujer en los términos de las vigentes tensiones de la cuestión social. En nuestra sociedad, la práctica educativa se modifica con inquietante celeridad y ocupa una escena social en la que es difícil posicionarse y desentrañar ideas propias a las hoy distintas y diversas mentalidades de la época, así como a la construcción de sus valores y paradigmas. Tarea no fácil de abordar y que debe ser el cometido de distintos estudios y distintas investigaciones como las que serán debatidas esta tarde y que sin duda contribuirán a concebir conocimientos más complejos para formar nuevas ideas y redefiniciones que permitan ¿hay un problema en la conexión? ¿Sí, parece? Parece. Ahí volvió Irene. ¿Irene? ¿qué? Sí, que hubo un breve lapso sin audio y sin video, por si acaso. Quedamos en Vale. permitan. Que permitan conocer y dar cuenta de fenómenos como los que discutiremos esta tarde. Muchas gracias y mis saludos y buenas vibras para este encuentro. Muchas gracias, Irene, muy amable.
Muy bien. El tema que nos convoca es la violencia en las escuelas. ¿Qué hay detrás? Análisis de la problemática desde la psicología educacional. Quiero iniciar este conversatorio con una reflexión, que esto me va a permitir de alguna manera que los invitados puedan reaccionar ya en relación a lo que yo quiero señalar. La violencia en el ámbito escolar es una realidad que está afectando a los niños el derecho fundamental de la educación. Según la UNESCO, se estima que cerca de 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de las escuelas. Fenómeno que está presenciándose en nuestras instituciones educativas. El ingreso a clase durante el año 2022 ha sido complejo en nuestro país y en diversos otros estados. Después de un largo proceso de confinamiento y la vuelta a la presencialidad, se ha producido una serie de denuncias a lo largo de nuestro territorio. Casi todos los días hemos sido testigos de episodios de violencia al interior de colegios y escuelas. Amenazas de masacre que ha obligado a suspender clases, videos que se suben a las redes sociales, que muestran a jóvenes en actitud de violencia hacia sus compañeros. Durante algunos años hemos estado sometidos a situaciones de violencia que paulatinamente ha ido creciendo modelos violentos que se han ido reproduciendo y ya se han ido normalizando. Así juegan los niños hoy. Es normal. Las consecuencias han sido críticas, tanto para los y las docentes, directores, como también para su familia. La gran mayoría de los países concuerda que una de las prioridades del sistema educativo es garantizar que los niños y niñas tengan acceso a ambientes de aprendizaje inclusivos, sanos y seguros. Lo que se espera en la institución educativa es la eliminación de la violencia y el acoso escolar de las escuelas y prevenir discriminación de alumnos, alumnas y docentes por razones de salud o de género. No tengo duda que la intención y propósito de la UNESCO y de todos los países es un fin deseable. Hay preguntas que son clave y que debemos formularnos. ¿Cómo estamos enfrentando la realidad al interior de nuestro sistema educativo? ¿Qué estrategias y recursos poseemos para disminuir estos comportamientos violentos que están dañando a nuestros niños y niñas? ¿Por qué se produce la violencia en las escuelas y cómo debemos prevenirlas? ¿Qué está generando esta conducta violenta en los estudiantes? La violencia escolar es uno de los tantos tipos de violencia que tenemos en nuestra sociedad. Autores nos señalan que es un reflejo de la descomposición de la sociedad actual. No es posible hablar de violencia escolar de forma aislada, sin considerar lo público o lo privado, comportamientos colectivos, comportamientos individuales, aspectos familiar y comunitario, sin considerar las diferencias de género y historia de vida de quienes agreden o son víctimas, sin considerar la cultura patriarcal y las relaciones interpersonales. Estos factores definen que el tema es complejo, comprenderlo y aún es más difícil de abordarlo. Uno de los mayores problemas que ha enfrentado la investigación en violencia escolar ha sido la propia definición del problema. Incluso al interior del mundo disciplinar no se ha podido acordar qué se entiende por violencia escolar y cuáles son sus manifestaciones más características. La definición de violencia no puede tener exactitud conceptual, exigencia de la ciencia, puesto que existen distintos tipos de violencia. Y lo que para una persona puede ser violento, para otra puede no serlo. La noción de lo que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influido también por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que evolucionan los valores y las normas sociales. Al margen del debate conceptual, el análisis y comprensión de la violencia escolar han sido dirigidos de diferentes enfoques, de las víctimas, del agresor, de los testigos, desde la interacción y problemas entre iguales, el contexto familiar y cultural, desde la dinámica de las instituciones, las consecuencias y efectos sobre las personas, entre otros. La mayoría de los estudios sobre violencia escolar se focalizan principalmente en el estudio del fenómeno conocido como bullying. No obstante, es solo uno de los tipos de violencia interpersonal que no acontece en los colegios, y aunque se le ha puesto mayor atención, sin embargo, existen otros que pueden tener consecuencias igualmente graves, como
la violencia interpersonal en los centros educativos. El aula escolar se considera como un espacio de construcción de identidades. Sin embargo, este escenario es un reflejo de lo que sucede fuera de la unidad educativa, ya sea en las relaciones familiares, en la calle, en la comunidad, en el país. Por lo cual, las interrelaciones que se dan entre el estudiante se producen y reproducen a partir de experiencias que cada uno tiene relación con el mundo externo. Es lamentable que mientras más se vive en y con violencia, se aprende a tolerarla más, incluso se ve como algo natural. Pello 2017 advierte que cuando la violencia se convierte en parte del medio ambiente, la posibilidad de reconocerla disminuye y por tanto es introyectada por quienes viven como algo natural para advertirla. Es necesario que aumente, solo se reconoce una nueva expresión porque el resto ya es parte de lo dado y por lo dado nadie se asombra. Nos sorprende que todos los días los noticiarios reporten casos de violencia en diferentes partes del país. Nos sorprende que en algunos sectores de nuestra sociedad la violencia es parte de nuestra vida cotidiana, tanto en contextos microsociales o macrosociales. Podemos analizar el fenómeno de la violencia desde una perspectiva ecológica, al considerar las consideraciones de riesgo y protección en los complejos niveles de la interacción individuo-ambiente, a partir de la cual se puede diseñar la prevención con actividades para optimizar tanto el ambiente como la representación de este. Y las posibilidades que tiene el estudiantado, incluyendo los escenarios donde transcurre la vida escolar, familiar, el ocio, etc. La conexión entre dichos escenarios, los medios de comunicación y el conjunto de creencias y estructuras de la sociedad. La influencia de los factores escolares, insuficiencia de la respuesta a la institución educativa, individuales, personalidad, trastorno psíquico, toxicomanía, familiares, factor protector, que sabemos que es un factor protector la familia, pero también la crianza y la influencia en diversos comportamientos que pueden influir en los procesos adaptativos de los jóvenes. La violencia como forma de reducción, como forma de resolución de conflictos, como una estrategia rápida e inmediata. O de los factores socioculturales, la hegemonía de género, cultura patriarcal, entre otros factores. Son varias las hipótesis que los estudios nos han insinuado de las razones de la violencia escolar. Los modelos violentos, interacciones violentas que los jóvenes han ido reproduciendo, además hoy día, esto se sitúa en un contexto de pandemia. En los niños y adolescentes han repercutido los efectos de las medidas sanitarias, la falta de deporte, la falta de socialización, las tensiones familiares, han acumulado muchas tensiones. La información permanente que nos entregan los medios de comunicación y las redes sociales. Otra opinión nos señala que la violencia se arrastra hace muchos años, ha sido producto de la desigualdad y segregación que produce y reproduce el sistema educativo, lo que ha repercutido en la calidad de la formación de los estudiantes, empobrecimiento de los logros educativos y la dificultad en la obtención de los mejores resultados. Los graves problemas de salud mental que están ocurriendo en los establecimientos, producto de las exigencias a los profesores, la falta de cuidado y autocuidado de los docentes, la necesidad de rendir y obtener los mejores resultados, la desigualdad, la falta de recursos y tantos otros factores que generan en los distintos actores patología a nivel individual como en las organizaciones educativas. No hay duda, a partir de la literatura, los avances y dificultades que han tenido los distintos países de América Latina en materia de derechos de niños y niñas adolescentes para acceder a la educación. Sin embargo, aún está pendiente la calidad de la educación en espacios seguros y acogedores. No hay duda que el análisis que es necesario desarrollar es multifactorial e interdisciplinario. Sin embargo, no basta con este proceso de análisis, sino que debemos pensar como especialistas qué propuestas desde la psicología educacional se pueden diseñar para enfrentar esta realidad. El diálogo permanente con otras disciplinas. Los resultados de investigaciones, escuchar directamente a aquellas personas que participan en actos de violencia. La inclusión en estos diálogos de aquellas personas que están a cargo, que tienen cargo administrativo en la institución educativa y en otras estructuras sociales, quienes deben tomar decisiones, son instancias que debemos implementar de forma urgente. Es importante conocer además experiencias de instituciones educativas que han tenido éxito en la implementación de programas. Es una oportunidad para poder conocer experiencias exitosas. A continuación, quiero presentar al doctor Julio Caroso. Doctor Julio Caroso es psicólogo con maestría en liderazgo y gestión educativa, diplomado en violencia y convivencia escolar, atención y prevención del bullying.
el director del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela y director ejecutivo de la Mesa Institucional sobre Convivencia en la Escuela, MICE, posdecano nacional del Colegio Psicólogo del Perú y del Consejo Regional de Lima del Colegio Psicólogo del Perú. Es editor y director de la revista Huellas, órgano del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela, y miembro titular del Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa, CLATES. Ha escrito varios libros: Violencia y Conciliación en la Agencia Familiar y Escolar, Bullying y Convivencia en la Escuela, aspectos conceptuales y aplicativos de investigación. Otro texto, El bullying no es un juego, una guía para todos. Otro texto, Bullying, opiniones reunidas. Luces y sombras de la ley 29.719 y su reglamento. Convivir para vivir en la escuela y en el hogar. Lluvia de sueños. La nueva tríada de bullying. Una visión iberoamericana de la convivencia escolar. La convivencia democrática en la escuela. Una agenda pendiente y muchos artículos e investigaciones relacionadas con respecto al tema. Doctor Caroso tiene 20 minutos para poder presentar su exposición. Adelante. Gracias, Mario. Buenas noches, doctora Irene Magaña, doctor Jorge Castillo y las autoridades que estén presentes. Buenas noches también a los dos queridos colegas que nos han acompañado, Ángela y José, y también una bienvenida a todos los que están participando. Quiero retrotraer una opinión de muchos años atrás que nos decía el viejo Marx: un fantasma recorre Europa. Podríamos decir, un fantasma recorre el mundo, la violencia, ¿no? Que nos aterroriza y nos tiene hace muchos años preocupados sin encontrar soluciones hasta ahora. Y para esto quisiera un poco tratar de encontrar cuál es la problemática que engendra todo este tema. Y voy a apelar a otro genio, Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán, que decía: todos vemos la violencia de las aguas, pero no vemos la violencia del cauce. En este caso concreto, todos estamos viendo la violencia de los jóvenes, las aguas, pero nadie está viendo la violencia del cauce. ¿Qué es lo que está originando esto? Hoy día es una explicación la pandemia, el confinamiento, pero no es una cosa novedosa, como sabemos nosotros, la violencia en la escuela. Y no es novedosa porque la propia escuela es violenta. En la escuela existe una violencia institucional, porque se impone todo un programa de enseñanza. Se impone toda una línea de disciplina vertical, autoritaria, en donde no se permite a los estudiantes desarrollar mínimamente sus libertades de opinión, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tenemos que únicamente encontrar respuestas a esto en los estudiantes? Pero vamos a seguir un poco más ahondando en esto. Yo creo que tenemos que partir, por ejemplo, con revertir las apreciaciones y los conceptos que nosotros tenemos sobre la escuela. ¿Qué entendemos por la escuela? La entendemos como una institución en donde se reciben conocimientos e información, fundamentalmente. Conocimientos e información que no necesariamente siempre se aprenden, porque los chicos aprenden otras cosas que están fuera de la escuela, o están en todo caso fuera de la formación curricular, estando dentro de la escuela. Para mí, y ahí es donde yo propongo la necesidad de que tengamos una mirada distinta a la escuela, la institución educativa es esencialmente un espacio de socialización. Esencialmente esa es la escuela. Que como parte de la socialización se da instrucción, se da información, se da conocimiento, sí, pero no es lo esencial en la escuela. Digo, es convivir. Es un intercambio incesante que tienen los chicos y las chicas en la escuela. Y allí es otro tipo de aprendizaje el que ellos van a ir adquiriendo.
Y es más, yo diría de que más que aprendizaje son saberes, porque son experiencias que se van palpando, que se van degustando, que se van asimilando y van gestando nuestra subjetividad sobre lo que somos, niños, púberes, adolescentes. No hay otra forma. No hay ningún profesor, ningún psicólogo que le pueda decir a un puber qué es la pubertad, cómo se define la pubertad, qué se siente, qué se experimenta en la pubertad o en la niñez o en la adolescencia. Nadie puede hacer eso. Eso hay que vivirlo. Y la pandemia nos ha traído ese gran problema. Les ha arrebatado a los niños, a los púberes y a los adolescentes su infancia, su pubertad, su adolescencia, durante 2 años. Henri Vallon decía lo siguiente, en su teoría estadial del desarrollo. Los estadios iniciales o primigenios van gradualmente creando las condiciones para el advenimiento de un nuevo estadio, cualitativamente superior. Y cuando este estadio aparece, se niega dialécticamente el anterior. Y así se va sucesivamente avanzando. Cuando hemos hablado de la pandemia, estamos hablando de 2 años en donde la relación de los chicos y de las chicas se ha fracturado completamente. Han seguido escuchando clases, por supuesto, virtuales, pero esa no es la socialización, porque además las clases virtuales lo tienen en presencia de un profesor, en donde la interacción de ellos todavía ahora es peor de lo que era antes. Antes tenían por lo menos un espacio recreacional a cierta hora, en donde ellos podían compartir sus experiencias, sus vivencias, sus curiosidades, sus sensaciones de asombro, muchas cosas que comparten los chicos en sus etapas del desarrollo. Pero ahora, hasta eso se perdió, porque ya no existe ese espacio. Si a los chicos se les preguntaban por qué querían ir al colegio, no es para aprender más cosas, para recuperar conocimientos, no. Ellos querían volver para ver a sus amigas, sus amigos, encontrarse con ellos. Eso era lo importante, que en suma es justamente esa búsqueda de una interacción que ellos la necesitan. Imaginémonos lo siguiente, que no es ninguna situación inventada. Ustedes matriculan a su niño, a su niña, en inicial. Pero ese año se inicia la pandemia. Y cuando se vuelve a la presencialidad, su niño ya está en 2º grado. ¿Qué le parece esa pérdida de esos 2 años de interacción que los niños han dejado de tener con otros niños? ¿Cómo llegan? ¿Qué aprendió de su pubertad sola con sus adultos? ¿Qué experiencias pudo haber tenido? En consecuencia, estamos hablando de una situación en donde los chicos y las chicas han perdido 2 años de su vida, de su desarrollo. Para nosotros no es ese problema. Todos nosotros nos hemos quejado de que la pandemia y el confinamiento nos alteró completamente nuestras rutinas. Estamos hablando de rutinas, de hábitos, de estilos de vida, laborales, sociales, etc. En el caso de los chicos estamos hablando de una interrupción del desarrollo. No es cualquier cosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede resolver esto? Todo el mundo está conversando permanentemente sobre cómo recuperar lo que se perdió en los 2 años. Y todos se refieren a los conocimientos. Conocimientos que por lo demás son hasta cuestionables. Pero se refieren que esto hay que recuperarlo y se piensa hasta en añadir horas adicionales. Lo que significa Quedó muteado, profesor Caroso. No, Mario. Mario, tú también estás muteado. Sí.
Y el Hola, profesor sí, Caroso igual. tenemos alguien que está realizando una actividad bastante ilegal en el chat. Estamos tratando de cerrarlo. Profesor Caroso, si usted quita el mute de su micrófono, podría seguir. Sí, ya lo encendí. Gracias. Bueno, decía que en este caso los chicos lo que han perdido son 2 años de su vida, 2 años de su desarrollo. No son rutinas como la que puede ser para nosotros, que nos ha afectado. Y todavía encima patologizamos todas las respuestas de los chicos, todas las conductas de los chicos. Encima lo etiquetamos. No tenemos la suficiente todavía audacia de entender de que este problema es, como se decían antes, esencialmente social. Este no es un problema típicamente escolar o únicamente son los que pueden hacer algo. ¿Quiénes? ¿Los profesores? ¿Los psicólogos? No, ninguno de ellos. ¿Qué hacemos entonces? A mi juicio, No sé. los que sí pueden hacer algo para mejorar este vacío que se ha producido son los propios estudiantes. ¿Por qué? Ellos son los que necesitan esta dinámica, recuperar algunos espacios de su vida que se han perdido. Ante esta situación, repito, de que sean los propios estudiantes, yo he propuesto y tengo algunas publicaciones al respecto, lo que es la asamblea de aula. La tradición en el sistema educativo es de que el profesor, quien dirige la sesión de clases, monopoliza el discurso y los estudiantes se convierten en receptores. Lo que Paulo Freire llamaba educación bancaria. El profesor viene y deposita en cada estudiante su conocimiento o sus informaciones, no necesariamente son conocimientos. Y los estudiantes mutis no pueden hacer nada más que escuchar un solo discurso. Si los estudiantes pasan a una modalidad de asamblea de aula, se convierten en protagonistas del diálogo. Todos tienen la libertad de opinar. Hay intercambio incesante de opiniones. Hay intercambio de conflictos, de contradicciones. Y esta suma de experiencias que le va dando poco a poco un grado de autonomía a cada estudiante, le permite ir acercándose un poco a lo que perdieron, porque lo van a aprender de sus propios pares, de sus coetáneos. Eso no lo pueden aprender de los profesores, por muy sabio y talentoso que sea el profesor, ni el psicólogo, por muy experto que sea en el área del desarrollo. Eso lo tienen que aprender con otro par. Y en este momento, en la asamblea de aula, esto es lo que se puede conseguir, de que todos participen, horizontalicen sus relaciones, los propios conflictos se traten allí y vayan afirmándose en muchas cosas que dejaron de aprender antes. En otras palabras, la asamblea dual es una oportunidad para que los chicos y las chicas intensifiquen sus relaciones interpersonales, lo que ha dejado de ocurrir y lo que va a seguir ocurriendo con esta vuelta en donde se va a privilegiar todo lo que es conocimientos y se deja de lado la otra parte. Y como hay respuestas, por supuesto, de frustración de los chicos y de las chicas, de falta de calidad o de capacidad para reacomodarse a estas exigencias que se les impone y tienen esas reacciones, ¿qué hacemos nosotros? Los etiquetamos de conflictivos, los etiquetamos de violentos, de agresivos. Entonces, estamos viendo, como decía antes con Brecht, la violencia de las aguas, pero no estamos viendo la violencia del caos. Y es el caos acá lo que está provocando todo este tipo de respuestas. Claro, el sistema social hace lo suyo también, por supuesto, ¿no? Porque no es un problema exclusivo de la escuela. Pero me parece que por ahí deben caminar un poco las opciones que creo se deben procurar. Me parece la violencia el caos. Y es el caos acá lo que está provocando todo este tipo de respuestas. Claro, el sistema social hace lo suyo también, por supuesto, ¿no?
porque no es un problema exclusivo de la escuela. Pero me parece que por ahí... De personas que daña un poco el simposio y nos ha generado algunas situaciones de Se emocionó con la discriminación. presentación, perdón. Sí, es posible. Pero continuemos nomás, ya. Yo creo Sí, que, sí, sí. que 3 minutos más. Ok, Julio. ya, gracias. Bueno, entonces continuando con esto, quiero precisar algunas cosas. No estoy diciendo que la asamblea de aula tiene que ser todo el calendario académico. Las clases deben seguir, pero debe darse un espacio por lo menos de 2 veces a la semana, es lo que hemos venido trabajando acá en Lima, con sesiones de 50 minutos para los años superiores y para porque lo hemos hecho desde inicial, ¿no? Para los más pequeños, con horarios de 30 minutos a lo más, 20 a 30 minutos de asamblea de aula. En la asamblea de aula, la agenda la ponen también los estudiantes. Naturalmente que en condiciones normales se veían partes pues, de lo académico y parte de las necesidades que los chicos quieren aprender, que está dentro de sus necesidades, dentro de sus curiosidades. En estos momentos me parece que la agenda íntegramente se le debe dedicar a los chicos, que ellos la elijan, y van a ver ustedes que lo que van a elegir son temas precisamente que les preocupan, que no han podido resolverlos hasta hoy. Entonces, esa es una de las situaciones que se ve. Los estudiantes aprenden a socializar, aprenden a trabajar cooperativamente, aprenden a hacer uso de la palabra y aprenden a disentir respetuosamente. Aprenden a construir conocimientos, porque no es únicamente el profesor el que habla, sino acá son 5 o 6 opiniones, que si retomamos un poquito a Luria y a Vygotsky, cuando yo escucho un solo discurso, que es el de la clase tradicional, lo recibo y lo repito, porque además así me lo pide el profesor. Pero cuando yo tengo 4, 5 o 6 propuestas, movilizo mis funciones cognitivas para tratar de evaluar, de cotejar las diferentes propuestas para finalmente elegir la que me parece que es la mejor. Esa función cognitiva está ausente en el colegio, en las clases tradicionales. En la asamblea de aula es posible esto. Entonces, por eso me parece que la asamblea de aula es importante. Como decía Gramsci, es mejor caminar y morir que pararse y morir. Así que eso sugiero. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio Caroso. Muchas gracias. A continuación dejo con ustedes a la doctora Ángela Soligo, de la Universidad de Campiñas, de Brasil. Licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Campiñas. Máster y doctora en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Campiñas. Profesora colaboradora de la Facultad de Educación en UNICAM, Departamento de Psicología Educativa, profesora de Psicología de Brasil y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Educación y Formación en Psicología. En 2012 recibió el Premio de Reconocimiento de Maestro por dedicación a la educación de pregrado, otorgado por la Universidad Estatal de Campiña. En 2015 recibió la Medalla de la Fuerza de la Raza por sus contribuciones a favor de la educación para las relaciones étnico-raciales. En 2017 recibe el diploma Mercy Darcy Ribeiro, otorgada por el Ayuntamiento de Campiña por su contribución a la educación del municipio de Campiña. Experta en el área de lo que es la psicología y educación, prejuicio racial en Brasil, género, homofobia, psicología africana. Ha sido autora de diversos estudios, textos y artículos, los cuales han sido una fuente importante para poder desarrollar el análisis sobre distintas temáticas sociales. Adelante, doctora Ángela Soligo. Tiene 20 minutos para exponer sus ideas. Muchas gracias, Mario. Empiezo agradeciendo por la invitación. Es un honor para mí participar de este momento con colegas, con los estudiantes y las estudiantes de maestría. Y quiero cumprimentar a la doctora Irene Magaña, al doctor Jorge Castillo y a los colegas Julio Caroso y José Gómez, y a Mario, que es antes de todo un amigo.
Quiero empezar. Voy a tentar presentar mi ponencia porque facilita la comunicación, porque soy la única que hablo portugués. Entonces, creo que la presentación nos ayuda. Solo un minutito para ver. ¿Se puede ver? Muy bien. Gracias. Bien, quiero decir que voy a presentar unas consideraciones basadas en una investigación que hicimos en Brasil en ámbito nacional, que es reciente y que tiene muchas contribuciones para pensarmos la violencia en la escuela. Y el problema inicial empezó en una reunión con el ministro de la Educación, Aloysio Mercadante, en el gobierno del Partido de los Trabajadores, en el gobierno Dilma. Eso es importante decir porque hicimos una investigación de interés del país, del Ministerio de la Educación, pero con el golpe y ahora con el gobierno actual no se interesa por el problema, la problemática de la violencia escolar. Así que quiero marcar que este era un interés del gobierno del Partido de los Trabajadores. Bien, hablando con el ministro, él decía de su preocupación por la homofobia en las escuelas, por la violencia que se practicaba, que se realizaba contra estudiantes homosexuales. Y hablando con él nos solicitó, nos pidió una investigación sobre esta forma de violencia. Y llegamos a la conclusión que deberíamos ampliar los temas. La homofobia, el racismo, las cuestiones de género y otros prejuicios. Y así organizamos el proceso y el proyecto de investigación que tuvo un equipo coordinador que era compuesto por miembros de la Asociación Brasileña de Enseñanza de Psicología, de la Asociación Brasileña de Psicología Escolar y Educacional, del Consejo Federal de Psicología, de la Federación Nacional de Psicólogos y de la Universidad Federal de Mato Grosso. Yo fui la coordinadora académica de la investigación. Teníamos un equipo de ejecución con 10 universidades federales de las 5 regiones del país. Éramos 50 doctores, 20 becarios de pregrado y posgrado y una becaria de doctorado que apoyaba a las coordinadoras del proyecto. Entonces, fue un trabajo muy grande, muy extenso y creo yo muy bueno. ¿Qué queríamos saber? Queríamos, primera cosa, conocer los estudios ya realizados sobre las temáticas de la violencia y de los prejuicios. Y saber la perspectiva de los estudiantes, de los maestros y de los miembros de la familia sobre violencia y prejuicios. Nos interesaba especialmente la perspectiva de los estudiantes. ¿Por qué? Porque por general se hacen investigaciones sobre los estudiantes, pero se escucha muy poco a los estudiantes. Y eso era uno de nuestros objetivos, escuchar a los estudiantes. Y también conocer y plantear propuestas
para combatir la violencia en la escuela. Así que tenemos como participantes 1.029 estudiantes de segundo y sexto año de la primaria y los alumnos de secundaria. Los equipos escolares, 379 y padres y madres, 129. Y trabajamos con estrategias metodológicas activas. Además del análisis de los documentos, trabajamos con metodologías participativas, con talleres, con estudiantes, con muchas estrategias, con círculos de conversación, con profesores y con miembros de la familia. Y también con 2 cajas que poníamos en las escuelas. Una era el cofre de la violencia y la otra se llamaba Tira tus prejuicios acá. Y las personas, cualquier persona de la escuela podría escribir en un papel y poner en la caja. Es importante decir que esos datos son coincidentes con otras investigaciones, otras incluso muy recientes, como las de Caroline Janko, Ronaldo Alexandrino, Tainá Mesquita. Hoy tenemos un conjunto muy grande sobre la temática de la violencia. Bien. Para empezar, quiero decir que se habla sobre violencia en la escuela de muchas maneras, pero se debe considerar la violencia contra la escuela, que es la violencia no solo del vandalismo, de destruir el patrimonio de la escuela, pero también es la violencia de los cortes de financiamiento, de los cambios y las rupturas de procesos, del salario de profesores, que en Brasil es muy bajo. Pues esto también es violencia contra la escuela. La violencia desde la escuela, la violencia que se procesa como violencia institucional. Y acá se puede mencionar los contenidos curriculares, se puede mencionar la medicalización, la criminalización, se puede mencionar la etiquetación de las diferencias y la violencia en la escuela, la que se procesa entre las personas. Por general, lo que se llama la violencia en la escuela es dirigida a los estudiantes. Quiero decir que esta es la que más se estudia, la que foca en la persona del estudiante. Y a eso tengo mis críticas. También se necesita entender que la violencia tiene muchas formas, muchas maneras de expresarse. Puede ser física, verbal, actitudinal. Pero lo que más incomoda a la escuela es la violencia física, porque es evidente, porque es más difícil de ignorar. Bien, y vamos a los resultados principales de este grande proceso de investigación. El primero es que los prejuicios están presentes en la escuela. El racismo, y esto es resultado de lo que nos dicen los estudiantes. El racismo, la homofobia, el machismo, el prejuicio de clase, de origen y de apariencia física. Eso es recurrente en lo que nos muestran los estudiantes. Las formas de violencia que nos relatan es física, verbal y es aislamiento. Es poner ciertos individuos, ciertas personas en una condición de no existir en la escuela, estando dentro de la escuela. Y también los estudiantes nos relatan que la mala estructura escolar es una violencia.
Por ejemplo, en el norte del país, que tiene una temperatura más alta que 40, 42 grados, hay escuelas con clases que no tienen ventilación. Y eso es una forma de violencia. Bien, hay una relación entre violencia y prejuicio. La escuela es entendida como una institución que produce prejuicios y violencias en sus contenidos, en el desempeño de docentes y directivos escolares. Y muchos estudiantes nos hablan de la omisión de la escuela ante la violencia y la falta de diálogo. Los bajos salarios de los maestros y las políticas son entendidas como formas de violencia contra las escuelas. ¿Cuáles son los sentimientos que esa violencia produce en las personas? Los estudiantes nos hablan de tristeza, preocupación, vergüenza, enfado, inseguridad. ¿Cómo puede un estudiante sentirse bien en una escuela que produce esos sentimientos? Y ellos quieren ser escuchados. Los profesores manifestan impotencia, falta de preparación, fatiga, molestia, enfermedad, depresión, indignación. ¿Cómo pueden sentirse bien en su trabajo? Pero ellos dicen cómo se puede mejorar la escuela. Y apuntan algunos elementos. La estructura de la escuela debe ser adecuada para acoger, para que el sujeto dentro de la escuela se sienta bien y sienta que su escuela tiene valor. La formación docente es una manera de mejorar la escuela. La gestión, la administración democrática participativa, con diálogo y acción coherente. Tener clases dinámicas que tratan de problemas y dilemas sociales, que dialoguen con la vida y construir relaciones respetuosas. Bien, a partir de este conjunto de datos, levanto acá algunas consideraciones. La primera es que la escuela sigue siendo un espacio de producción y reproducción de violencia y prejuicios. En el contexto de la pandemia, ignorar la falta de accesibilidad de muchas y muchos estudiantes es una violencia. En el retorno ahora, pretender evaluar sin considerar la pandemia es una violencia y esto se pasa. En escuelas que quieren volver como si nada se pasara. Hay sí una estrecha relación entre prejuicio y violencia. Los prejuicios y la violencia producen sufrimiento, sufrimiento psíquico, y esto es de nuestro campo, de la psicología. El aporte individualizante que foca en el sujeto individual pasteuriza la complejidad de los prejuicios, reduce el problema al sujeto individual, absuelve a la escuela y al sistema, desconsidera la desigualdad que promueve la violencia. Es necesario comprender la violencia inscrita en la dinámica escolar y en relación con la sociedad, la cultura y el sistema. Y acá quiero reiterar que vivimos bajo la cultura de la violencia. Bien.
pero la escuela es también espacio de transformación. Esto Paulo Freire ya nos enseñaba. Algunos cambios traspasan los muros de la escuela, pero la escuela es un espacio privilegiado de producción de nuevas perspectivas, prácticas simbólicas y formas de convivencia. La escuela tiene este potencial transformador. Y para eso es necesario reemplazar la cultura de la represión, el miedo y el silencio por una cultura del diálogo y respeto. Construir la afecto-racionalidad comunicativa. Reemplazar la invisibilidad y la visibilidad abierta por la visibilidad ciudadana. Reconocer la ciudadanía plena de todas y todos dentro de la diferencia, de la diversidad. Trabajar en temas que afectan a la vida social y la forma en que se construyen los prejuicios y prácticas de violencia. Romper con el epistemicidio. ¿Qué es el epistemicidio? Es promover la enseñanza y aprendizaje de algunos aspectos de la cultura, por general, la cultura clásica europea, y al mismo tiempo negar la cultura, los conocimientos de América Latina, de África y de los pueblos indígenas tradicionales. Esto es epistemicidio, es matar una parte de nuestro proceso civilizatorio, como si solo Europa fuera la civilización. También es necesario fortalecer los lazos de cooperación internamente y con las familias. Cooperación es una palabra fundamental. Recusar fuertemente los aportes medicalizantes y criminalizantes de la dinámica escolar y inserir los conocimientos latinoamericanos, indígenas, africanos en los currículos escolares para crear perspectivas que promuevan el sentimiento de pertenecer. Eso falta en nuestras escuelas. Es necesario enfrentar colectivamente las políticas que vulneran la educación en la escuela, la categoría docente y los derechos de los estudiantes a una educación de calidad, inclusiva y envasada en los derechos humanos y sociales. Esta es una tarea colectiva. Los prejuicios y la violencia desde y contra la escuela son actos políticos y deben ser enfrentados políticamente por y a favor de la educación y la escuela. Yo creo que ese es un grande desafío y un desafío que espero y yo creo que es una tarea también de la psicología escolar educacional, de estar junto con la escuela, junto con las personas que circulan, que están en la escuela, para promover una otra escuela, una escuela verdaderamente inclusiva, en que cada uno y cada una pueda sentirse allí como perteneciendo, como teniendo valor y voz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ángela Soligo. Muchas gracias. Han habido ciertas situaciones en este momento ya casi de virus ya y también de cierta situación que ha tratado de perjudicar el encuentro, ¿ah? Y por eso que el chat se suspendió y en el momento de las preguntas levantaremos la mano. Hay personas que
se han ido sacando un poco, ¿ya? Y algunos se han vuelto nuevamente a través del celular, ¿ya? Sin embargo, esto va a quedar grabado, va a estar en las redes sociales y poder acceder ya a toda esta temática que estamos viendo, ¿ah? Bueno, eso es parte ya de lo que es el sistema, ya es parte de la violencia que estamos viviendo también, ¿eh? Muchas gracias, doctora Ángela Soligo. Dejo con usted al tercer panelista, el doctor José Gómez. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad es la docencia e investigación por CONACYT. Tiene una maestría en neurociencia en la UNAM. Maestría de investigación en la Universidad René Descartes, en París, Francia. Doctorado en Psicología Social de la Universidad París Descartes, en París, Francia. Responsable del Laboratorio Multidisciplinario de Investigación del Desarrollo Humano y el Ambiente. Autor de varios libros. Aulas Violentas, el acoso y la violencia en la escuela. Violencia escolar, alternativa para la escuela. Violencia escolar, alternativa para la familia. El acoso y la agresión en la escuela. Autor de artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Autor y coautor de capítulos de libros sobre temas de psicología ambiental, educación, violencia escolar y relaciones familiares. Adelante, doctor José Gómez Herrera. Muchísimas gracias por la invitación, Mario. Muchísimas gracias, Ángela, por compartir este panel conmigo. Julio, es un privilegio escucharte y aprender de ti todavía. Muchas gracias a las autoridades de Chile, a Irene Magaña, a la doctora Irene, al doctor Jorge Castillo, por permitirnos compartir este panel con los estudiantes del Magíster de Educación. Me voy a permitir, si me autorizan, hacerles una pequeña presentación. Y se refiere a algo que prácticamente yo estoy centrando y sintetiza las participaciones tanto de Julio como de Ángela, que es generar una cultura del buen trato, una cultura donde nos respetemos, una cultura donde nos escuchemos, una cultura donde los derechos y las obligaciones de ambas partes, puede ser en la escuela, los profesores y los alumnos, las autoridades, los profesores y los alumnos, las autoridades, profesores, alumnos y padres de familia, se expresen, se escuchen y se respeten. Pero esto no es suficiente. Coincido con nuestra colega historiadora, donde nos decía que hay que entenderlo como una cuestión sistémica, donde las condiciones sociales, donde las condiciones económicas están participando, como bien nos decía también Ángela, ¿sí? Y vamos a empezar por reconocer que es una cuestión polisémica y multifactorial, donde hay una palabra mágica para todo esto: corresponsabilidad. En las instituciones educativas, si no se acepta la corresponsabilidad, cada quien procede como si tuviera la verdad absoluta y la solución unilateral. Y por eso se repite lo que ya nos ilustró Julio, donde el profesor o las autoridades escolares consideran que tienen la razón y tienen la verdad, y además el poder para imponerlo, donde finalmente los alumnos tienen que ser pasivos y repetir normas o repetir conocimientos. Bien, esta plática, esta participación la estoy fundamentando en 3 de mis libros que estoy presentando en los últimos años.
porque realmente estos libros fueron escritos por la docencia, producto de la docencia, producto de la investigación, pero también producto del trabajo directamente con grupos y escuelas donde hay violencia. Así es que no son productos solamente de reflexión académica, sino también de expresión de una síntesis de experiencia directa con el manejo de la violencia en las escuelas y las familias. Estos libros los escribí con mi colega Eloísa Hernández, que no participa el día de hoy personalmente, pero sí está presente porque estos libros los hicimos juntos. Pasamos a ver qué es el maltrato. Porque finalmente los tres, Julio, Ángela y yo, nos hemos dedicado a reflexionar y a trabajar directamente con la violencia escolar. Pero de fondo, ¿qué hay? Es un maltrato. ¿De qué tipo? Son comportamientos abusivos con actitudes violentas, como ya nos lo presentó Ángela con su investigación, donde no hay ética ni moral. Pero aquí vamos a rebasar el concepto de bullying, porque bullying se refiere solamente, como ya nos lo precisó el doctor Mario Morales, a un tipo de violencia, a la violencia entre iguales, a la violencia entre escolares. Sí, pero no es el único tipo de violencia que hay en las instituciones educativas ni a nivel social. Me voy a referir específicamente a la violencia que hay dentro de las instituciones educativas y vamos a reconocer que los que participamos dentro de la dinámica de instituciones tenemos una corresponsabilidad en la violencia que se genera dentro de la institución. Estoy hablando de autoridades administrativas, autoridades académicas, padres de familia, personal docente y los estudiantes. Y por ahí hay dentro del personal administrativo y docente funciones muy particulares dependiendo de cada país y cada institución. A veces hay prefectos, a veces hay vigilantes, a veces hay supervisores, un sinfín de cosas, pero básicamente, desde mi punto de vista, hay una corresponsabilidad. Si se acepta esta noción, entonces asambleas como las que propone Julio funcionan. Pero si no se acepta la corresponsabilidad, no se acepta ni la asamblea, ni se participa de buscar la identidad, el arraigo, la pertenencia y el orgullo de pertenecer a una institución educativa. Y por eso tenemos comportamientos abusivos de diferentes personajes. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato que hemos observado? Desmotiva y aleja, pero no solamente a los estudiantes, desmotiva y aleja a los profesores, desmotiva y aleja incluso a veces a los funcionarios, desmotiva y aleja a los padres de familia también, porque también coarta y limita posibilidades de desarrollo humano y, como ya nos lo decía Julio, pues nos limita no solo el aprendizaje de conocimientos, sino de habilidades sociales. Y yo le agregaría de habilidades de inteligencia afectiva. Se generan actitudes de resentimiento y conductas agresivas, o a veces solamente actitudes. Pero, como bien se dice, perro que gruñe, perro que ladra, en algún momento también muerde. Y esto genera miedo, temor e inseguridad. Y la consecuencia del maltrato finalmente es que provoca violencia personal, familiar y social. Aquí una observación
a veces la violencia va dirigida contra la misma persona. Y lo estamos viendo. Algunos se autodenigran. Algunos se hacen cortes. El cutting es tradicional entre las personas con ansiedad y depresiones. Estrés. Y es una forma de autoagredirse. Pero también la persona que se está calificando como torpe, inseguro, nunca le sale nada, es una persona que se está maltratando a sí mismo. Y es una forma de violencia que también aparece en las escuelas. Ya nos decían nuestros colegas que el maltrato puede ser físico, verbal, psicológico, sexual e incluso por negligencia. Y va dirigido o afecta a niños, niñas, mujeres, hombres e incluso adultos mayores. Porque a veces en los escenarios educativos también aparecen adultos mayores como empleados de limpieza, administrativos, académicos, y vemos por ahí un tipo de violencia. ¿Cuál es la alternativa? Desde mi punto de vista, que está de fondo en los libros que ya les mencioné que son base de esta plática. Un buen trato. ¿Qué significa esto? Promover acciones de respeto, tolerancia y solidaridad en las relaciones interpersonales de todos los que participamos dentro de instituciones educativas. Si el profesor no solamente ordena, sino pide por favor, sus alumnos van a escuchar la petición y van a juzgar la calidad moral y académica de quien está dando una instrucción. Pero si solamente ordena e impone, van a aprender autoritarismo y van a aprender soberbia y van a aprender a defenderse o a estar resentidos. El buen trato motiva y fomenta expectativas. Una persona que se siente valorada y respetada va a tener expectativas positivas de su participación, tanto interpersonal como académica. El buen trato va a crear vínculos afectivos y control emocional, interpersonal y también autocontrol. Una persona que es tratada con respeto y amabilidad es más probable que genere una autoestima alta, que se crea capaz de hacer cosas, que sepa que su opinión es importante y por eso tenga ese sentimiento de puedo decirlo, puedo expresarlo. Si no, las asambleas que propone Julio no se darían. Una asamblea donde hay personal académico y alumnos con autoestima alta tendrán la seguridad de que es importante lo que están diciendo y que además los demás lo van a escuchar con respeto y van a considerar otra opinión. Por supuesto que fomenta empatía, porque muchas veces los conflictos son porque no nos ponemos en el lugar del otro. Y justamente hay que generar con un buen trato una empatía. Empatía entre estudiantes, empatía con el personal, empatía con los administrativos, con las autoridades y con los padres de familia. Y por supuesto que se da a través de una comunicación abierta, asertiva, con comprensión y acompañamiento. Y todo esto dentro de un marco de inteligencia afectiva, que significa entender lo que sientes, valorar lo que sientes y valorar lo que siente el otro. ¿Cuáles son los elementos que mi colega Eloísa y yo consideramos que debe haber dentro de un buen trato en cualquier institución educativa? En primer lugar, honestidad. Honestidad de un
profesor que de pronto tenga que reconocer que no tiene todos los conocimientos frente a sus alumnos, que reconozca que le falta alguna habilidad pedagógica, que reconozca que sus conocimientos a lo mejor ya están un poquito anquilosados y tiene que actualizarse. Humildad para reconocer que otro puede tener un mejor conocimiento o una mejor opinión. Solidaridad para que juntos se llegue a acuerdos y se apoyen para realizarlos. Y eso se logra solamente en una situación de empatía. Si generamos una actitud de servicio por parte de empleados, autoridades académicas y profesores, les aseguro que va a haber un buen trato entre todos los elementos de una institución educativa. Y para eso se tiene que tener congruencia con valores humanos, generosidad y respeto. Y todo esto hay que transmitirlo con amor, pero también con disciplina, con franqueza y tendiendo a ayudar a los demás, teniendo sensibilidad para sí mismo y sensibilidad para entender y escuchar a los demás. Que eso significa control emocional, donde hay autocuidado y cuidado a otros, porque yo quiero que los otros tengan una condición de vida equivalente a la mía. No deseo mal a los demás porque no deseo que me hagan mal, que me insulten, que me agredan físicamente o verbalmente, para finalmente tener una convivencia de armonía y paz. Pero hay que recordar cuestiones básicas que los colegas psicólogos entendemos, que el buen trato, una cultura del buen trato se desarrolla amando a la familia y a sí mismo. Y esto ocurre dentro del contexto familiar y dentro de las relaciones interpersonales con los vecinos, con los amigos, con los grupos de trabajo. Pero empieza por conocerse a sí mismo, para obtener autoconfianza, autorrespeto, autoestima. De tal manera que nos permita escuchar y que defendamos nuestro derecho a ser escuchados, conviviendo en paz con amigos, familia, vecinos y con la comunidad. Ninguno de los que hoy irrumpieron en esta sesión son empáticos con el derecho y con la armonía que debe haber en la comunicación humana. Creyeron que insultando, denostando, hablando vulgaridades, iban a interrumpir una relación humana tan buena, tan centrada en buscar soluciones y proponer alternativas. No tienen más. Desafortunadamente, ellos no saben que no tienen más. Nosotros sí, porque estamos compartiendo emociones, sentimientos, experiencias y conocimiento. ¿Qué podemos hacer? Aprender a dar y recibir, ayudar a los demás, aceptar opiniones de los demás, respetar valores y reglas sociales, vivir con optimismo para lograr metas en la vida. Uno se podría preguntar, ¿y si participo de las asambleas que propone Julio? ¿Y si participo de dinámicas de relación dentro de escuelas como investigó Ángela? ¿Cómo puedo proponer, cómo ser promotor de un buen trato? En primer lugar, teniendo empatía y reconociendo 3 cuestiones que son universales. Todos queremos ser valorados.
Todos queremos ser reconocidos y todos queremos ser amados. Hasta los chicos que están en condición de calle buscan esto. Los chicos que están en bandas, las familias, los equipos, los grupos religiosos, los grupos políticos, revisen y van a ver que proceden en base a estos principios. Pero nosotros tenemos que promover el respeto, la comunicación efectiva y la interacción igualitaria e inclusiva. Como ya lo dijo Ángela, si tenemos una interacción igualitaria e inclusiva, no tendríamos que tener prejuicios contra ninguna persona, ni siquiera por su preferencia sexual o preferencia religiosa o social o de cualquier actividad. Un promotor de un buen trato, que eso significa probablemente tareas que tiene que abordar un académico o la persona que esté promoviendo este estilo de relación, es una práctica de valores, actitudes y conductas de buen trato y convivencia, explicando el trato respetuoso y digno entre personas y exhortando a otros a participar, pero con convicción. Si no, nos volveremos filósofos y habladores de filosofías que no practicamos. Promoviendo ambientes respetuosos en la casa y el aula. Y compartiendo situaciones y consecuencias de haber actuado con respeto y valores. Enfatizo las habilidades de inteligencia afectiva que nos permiten empezando por percibir, valorar y expresar afectos acorde a la situación. Y esto todo mundo que hemos trabajado con muchachos, con alumnos, con profesores, sabemos que muchos de nosotros no somos conscientes de nuestros afectos y sentimientos. Y por aquí teníamos que empezar. Para generar pensamientos, actitudes y acciones positivas que nos permitan reconocer, comprender y valorar los afectos, acciones y pensamientos de los demás. Si no me conozco, no puedo valorar al otro. Si no me valoro positivamente, no puedo valorar a los demás. Y aquí llegamos a la autorregulación de comportamientos y afectos. Nosotros tenemos que identificar, controlar y expresar alegría, miedo, tristeza, desagrado, enojo, que son las emociones básicas que todo mundo reconoce y académicamente hemos clasificado. ¿Qué proponemos lograr con una cultura del buen trato? Identificar cambios, conocer, expresar y comprender emociones, establecer relaciones y vínculos armoniosos, comportamientos con respeto, tolerancia y solidaridad. Y algo interesante, aprendemos a percibir y evitar riesgos familiares, escolares y sociales. Ningún papá que aprende cuándo se empieza a enojar y cuándo empieza a levantar la voz, lo haría si supiera las consecuencias que tiene. Después de que pega el primer grito y el primer insulto, el primer golpe, ya no hay comunicación. Cuando eso lo aprende un padre, aprende a percibir y evitar riesgos de violencia intrafamiliar o mínimamente de comunicación. Si un profesor aprende a percibir que sus alumnos se aburrieron o que sus alumnos están dispersos, idearía estrategias para llamar su atención y motivar la participación. Por eso es que percibir y aprender a percibir riesgos familiares, escolares y sociales contribuye también al buen trato, porque anticipa problemas. Esto es la plática del día de hoy. Muchísimas
Gracias a mis colegas por participar, permitirme participar con ustedes, y a los estudiantes del Magíster, que espero que contribuyan a motivarles a conocer, a aprender y a practicar algunos de los principios de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor José Gómez. Muy interesante las 3 ponencias. Yo quisiera dejar un instante a algunas personas que puedan participar, unas 2 o 3 comentarios. Estamos con problemas con el chat porque se eliminó. Entonces lo que podrían hacer es levantar la mano, dejamos la palabra y que directamente sea la pregunta a los expositores. Así que dejo la palabra para aquellas personas que quieran hacer algún comentario o hacer alguna pregunta a estos expertos en el área de lo que es la convivencia y todos los estudios que ellos han realizado sobre violencia escolar. Y dejo la palabra si alguien quiere hacer algún comentario. Bien. Adelante, señor Luis Ibarra. Gracias, para ayudar a romper el hielo. Sí, muchas gracias. Desde el bosque en Santiago de Chile, la comuna del Bosque. Mire, primero que nada, agradecer la invitación. Yo soy invitado a esta actividad. Felicitarlos por la iniciativa, agradecer la generosidad de todos los ponentes. La magia de la telemática usada positivamente permite estos encuentros. Yo puedo resumir, primero, soy trabajador social, no psicólogo, digamos, para entender un poco la mirada desde acá. Todo lo que nos han platicado los ponentes tienen como una base, a lo mejor no explícita, pero sí implícita, que es el amor. El amor por lo que hacemos, el amor por los demás, y es un compromiso con nuestra gente, con nuestros niños. Digamos, yo trabajo en una escuela básica que tiene niños desde 4 años hasta 13 años, de pre-kinder hasta octavo básico, de un sector poblacional bastante deprimido, bastante pobre, digamos, con altos índices de violencia. Y en ese sentido me parece muy interesante los conceptos de violencia, ¿no? Porque uno tiende a invisibilizar la violencia estructural, que es muy fuerte, digamos, y se naturaliza, y nos hace un daño terrible. La ausencia de sueños en los niños, o sea, ¿para qué me esfuerzo si mi condición no va a cambiar? Un poco la desesperanza aprendida, ¿no? Que es sobre lo que hay que luchar, pero sobre todo hay que luchar, y es una tensión permanente que tenemos con los maestros, es para que crean que es posible hacer cambios, que es posible torcer la mano al destino, pero con trabajo, con dedicación. Básicamente eso, y espero que esto interpele a los demás participantes para que platiquen con nosotros. Gracias. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias por la participación. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Adelante, por favor, sí, adelante. Sin micrófono, sí. ¿Puede como prender el micrófono? Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Buenas tardes. Buenas buenas tardes, tardes. un gusto. Se le agradece, ¿no es cierto?, esta invitación. Quiero tomar una palabra que nombró el señor anterior, que es el amor. Yo estudié teología, y en teología, aparte de la ciencia de la teología, pero la palabra que erradica todo en el amor. Amor al prójimo, como este mismo señor que nombró recién, no recuerdo su nombre, que es profesor. Si él hace su tarea pedagógica con amor, llegando al corazón de los niños y sincero, una parte importante que capturo yo de toda la exponencia anterior, la sinceridad del interlocutor, para no ser una máquina que los niños
tengan que aprender y memorizar, sino que también el amor, la apatía, porque son diferentes realidades sociales. Y por lo mismo también se radica la violencia también cuando los niños no captan o no logran captar a su interlocutor y tratan de aprender algo mecánico. Esa sería mi intervención. Omar González, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por tu participación. Ricardo, adelante, Ricardo. Tiene que abrir el micrófono. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, soy Ricardo Moreno, soy psicólogo licenciado en psicología y en este caso estudiante también del magíster de psicología educacional. Agradecer la ponencia de cada uno de ustedes, esta instancia de transformación, donde cada uno de ustedes y cada uno de nosotros se va nutriendo la experiencia de los diferentes contextos, los diferentes países. En las ponencias se repite mucho el tema de que es multifactorial el cómo se desencadena la violencia y cómo los diferentes actores del sistema debemos tener responsabilidad en poder actuar en ella. El amor, como decían, es algo fundamental para poder movilizar estos cambios. Pero a mí me preocupa mucho de repente la desprotección que veo en las familias, porque bien nosotros en los contextos educativos podemos, tanto psicólogo, asistente, docente, tratar de acompañarnos, tratar de generar estrategias y herramientas para poder, junto a los estudiantes, trabajar los diferentes temas, tanto a nivel emocional, afectivo, social. Pero lamentablemente en Chile, y me gustaría saber la experiencia también en los países de ustedes, la familia está desprotegida, la familia está siendo violentada, por donde el sistema político, el sistema social, lo hacen tener una muy mala compromiso sobre la salud mental. Familias donde hay depresiones, hay violencia intrafamiliar, en donde de alguna manera estos modelos que van siguiendo los chiquillos para resolver conflictos vienen transgeneracionalmente pasando de familia en familia, situaciones para que los chiquillos puedan expresar, en este caso, este afecto o esta emoción que tan mal llevada de repente es por nosotros mismos los actores que estamos dentro del sistema. Ese es mi aporte, la visión que tengo de la desprotección que vemos en Chile, sobre todo de la familia, en cuanto a la salud mental y ver cómo de alguna manera buscamos los contextos, buscamos los tiempos para poder trabajar con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Les vamos a dar un minuto a cada uno de los presentadores para poder responder esta inquietud de Ricardo. Y no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario antes de entregar la opinión a los expositores. Adelante, Fernando. Hola, buenas noches, muchas gracias por la exposición. La encontré genial. Y me surge una duda, bueno, trabajo en una escuela de un 94% de vulnerabilidad en Chile, y me llama harto la atención con respecto a la violencia y como los significados que le dan. Y bien específica mi pregunta, porque de repente uno se enfoca mucho, bueno, sobre todo personas que trabajamos en sectores vulnerables, en que la violencia pareciera emerger solo de estos espacios. Y en Chile al menos han habido como cierta ocurrencia en otros tipos de espacios con muchos más recursos. Hace unos años ocurrió un evento en el Nido de Águila, que es uno de los colegios top de Chile, donde llevó al suicidio de una niña, donde habían como foros donde acosaban constantemente, como que tomaban a niñas de primero medio y las obligaban a realizar ciertos actos. Entonces, ¿existe algún como estudio o que se tipifique como la violencia, como por colegio, por clases, algo así? No sé si entiende bien la pregunta, la verdad. Si es que hay distintos tipos de violencia dependiendo como de la clase social del colegio. Va por ahí, porque al parecer la violencia no solo se da como en espacios vulnerables también, sino que también se está dando en espacios como de mayores recursos. Ahí va mi pregunta, espero se haya entendido y muchas gracias por la exposición. Gracias, Fernando. ¿Alguien más que quiera hacer la pregunta para poder ir dando las posibilidades a los expositores? Ok, entonces dejamos un minuto para cada uno de los expositores para poder ir cerrando ya este evento. Adelante, Julio Caroso. Hacemos la misma. Hay algo que quisiera completar sobre mi idea original.
La asamblea de aula es el espacio en donde se horizontalizan todo tipo de relaciones, porque los profesores forman parte de la asamblea también, solo que no tienen el rol directivo, vertical, sino están en el mismo plano. Tiene tanto derecho el alumno para hacer uso de la palabra como lo tiene el profesor. Ahora, ¿qué es lo que se propone acá? Una de las cosas que se busca a través de la asamblea de aula es construir y educar ciudadanía. Una ciudadanía que sea crítica, reflexiva y analítica de la realidad. No olvidemos una cosa. Gramsci afirmaba que el sistema social no solamente emplea métodos coercitivos, como son las Fuerzas Armadas, la policía o los aparatos judiciales, por ejemplo, sino que utiliza otros mecanismos de sujeción, de colonización mental. La escuela es una de ellas. Y esto debe quedar claro. Si los profesores no tratan de vislumbrar una alternativa en donde los estudiantes dejen de estar domesticados y sometidos y por el contrario empiecen a desarrollar su autonomía en opinión para que sean, como dije, analíticos y críticos, estamos deviniendo en agentes, en operadores de la colonización. Pero así como operamos o podemos ser operadores de la colonización, los maestros son los instrumentos para la decolonización. Quiero terminar diciendo una frase de un personaje no solamente chileno, es un personaje universal, Pablo Neruda. Neruda decía, el maestro es el alfarero del alma del niño. Eso decía Neruda, y eso debemos tenerlo presente. El maestro es el que forma, educa moralmente a los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio Caroso. Adelante, doctora Ángela Soligo. La primera cosa que quiero decir, Fernando, es que la violencia está en todas las clases sociales y está en nuestras culturas. Así que se pasa también en las escuelas de la clase alta, eso es verdad. La otra cosa que quiero decir rápidamente, si es posible, tiene que ver con el amor y con la familia. De verdad, estos aportes que estamos presentando tienen el presupuesto del amor. El amor que es más que el amor romántico. El amor que es comprender la importancia de la dimensión educativa para la vida, para la libertad. Así que el amor es fundamental. Y cuando pienso en las familias, muchas veces se piensa que por ser una familia muy pobre o miserable, no le importa la educación, no le importa la condición de educación de sus hijos, no le importan los profesores. Y eso es una postura prejudiciosa. Yo conozco un proyecto desarrollado en una ciudad cerca de Campinas, una ciudad que tiene una población muy pobre y las escuelas públicas atienden a esa población. Y se desarrolló un proyecto coordinado por Fernanda Freitas que se llama Conocer para Aprender. Y el proyecto visaba llevar las profesoras, los profesores a conocer la casa, la habitación de sus alumnos y su familia. No era para hablar de aprendizaje, de disciplina, no. Era para conocer. Había una formación para que los profesores fueran se conducissem de la manera adecuada. Y los profesores inicialmente decían, no, las familias no van a recibirnos, las familias no nos aprecian. Pero cuando llegaban en las casas, por más simples y más pobre que fuera,
La familia esperaba con un café, con un pedazo de pastel, un pan, y estaba toda la familia. Y a veces llamaban los vecinos para conocer a la profesora. Y este proyecto permitió un cambio de lo que era la escuela para lo que puede ser la escuela. Porque el alumno, la familia sentían que tenían valor. Y la profesora, el profesor podía conocer mejor este alumno, saber de su realidad y qué podría hacer para promover una enseñanza más adecuada para este alumno. Esto produjo cambios en todas las escuelas, en los proyectos y en la aprendizaje de los alumnos. Por tanto, creo que essa interação que valora, que acredita, é motor de cambios. Muchas gracias, doctora Ángela Soligo. Muchas gracias. Y finalmente el doctor José Gómez Herrera, por favor, adelante. Voy a retomar lo que nos preguntas, Ricardo Moreno. La familia en todos los países está sufriendo enormes cambios. En primer lugar, se está reestructurando y han aparecido diferentes versiones de familia. Ya no podemos hablar de la familia monoparental. No podemos hablar solo de la familia nuclear. Ahora, la familia más recurrente, la más frecuente es la familia reconstruida. Es a donde llega cualquiera de ambos, de la pareja, con sus propios hijos. Y a veces los dos llegan con un hijo o varios hijos y forman los míos, los tuyos y los nuestros. Pero también están apareciendo nuevas formas de familia. La familia de la homosexualidad. La familia donde se integran a los abuelos, las familias extendidas o extensas. Y estamos viendo que hay que ver cómo se está reestructurando la familia. Pero hay cosas básicas dentro de la familia. El amor, la comunicación, el respeto y compartir objetivos para trabajar juntos. Si existen esas cualidades, cualquier tipo de familia y modalidad de familia funciona. Si no hay comunicación, si no hay respeto, si no se comparten objetivos, en lugar de ser una familia, es solo un montón de personas que viven en la misma vivienda, pero no se integran como familia. Y a nuestro colega Fernando Martínez le vamos a insistir que la violencia está presente en toda relación humana donde hay conflicto, pero no siempre se resuelve de manera violenta. Y los actos violentos están presentes en medios rurales y urbanos, en clases económicas desfavorecidas y en clases medias y clases altas. Y está comprobado por las investigaciones. Varía los estilos, como también varía el estilo de la violencia que presentan los varones y la violencia que presentan las mujeres. Pero todas las formas de violencia son inaceptables y todas merecerían atención para promover una cultura del buen trato, de la civilidad, de la ciudadanía, como dice Julio. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que nuestra función social es ser promotores de una cultura de civilidad, ciudadanía, con un buen trato en las relaciones humanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, hemos llegado al fin de este evento. Creo que
tenido algunos conflictos ya, sin embargo, lo sacamos adelante. Esto va a quedar grabado, vamos a socializar este video, porque ya me acaban de plantear desde la universidad que van a subirlo al canal, y creo que la idea es llegar a muchas instituciones, sobre todo por la calidad y por la discusión que se fue dando a través de este simposio. Yo realmente le agradezco mucho a los expositores la bondad ya que ustedes han tenido, la disponibilidad, ¿ya? Y creo que eso genera un compromiso tan importante, no solo con su propio país, sino también con nuestra región, y que es algo que también andamos en búsqueda de esta sociedad del afecto, ¿ya? Como lo planteaba el doctor Marco Murueta de México también, que queremos ir desarrollando, cómo enfrentar un poco esta violencia desde una mirada diferente y antagónica. Yo creo que eso es algo muy clave también como una excelente herramienta. Yo les quiero agradecer ya esta participación, y esperando ya que próximamente tengamos un nuevo encuentro y que no existan estas dificultades, que lo vamos a controlar, pero yo creo que es parte de la realidad. Yo creo que es parte de la realidad, y creo que no podemos esconder las cosas que en este momento está ocurriendo en el mundo entero. Así que pero muchas gracias, y les agradezco nuevamente a los expositores y a los estudiantes del programa Magíster. Bienvenido al programa. Tenemos un par de años para poder discutir una cantidad de temas con estos personajes tan importantes que tenemos en nuestra región. Así que muy buenas noches, y nos veremos en una de las próximas sesiones. Muchas gracias.